Muy buenas noches y bienvenidos a este webinar para inversionistas internacionales. El día de hoy tenemos un tema que yo creo que va a ser de muchísimo valor para todos esos clientes internacionales que deseen, además de tener una inversión inmobiliaria que para proteger su dinero, por supuesto, además pueda participar en un programa que le permita optar por la residencia permanente en los Estados Unidos. Y bueno, para esto tengo, mis compañeros de siempre, de todos los episodios, Ale y Ricky que bueno, que jueves a jueves está aquí conmigo presentando todos estos temas de valor para todos nuestros clientes. Y adicionalmente tenemos una invitada muy especial que Alejandra la va a presentar. Bueno, muy buenas noches. Estamos súper felices de estar aquí, siempre con la intención de añadir información de valor que te pueda enriquecer a la hora de pensar en venir a este país o a la hora de invertir acá. Y ese es nuestro deseo con este webinar de transmitirles toda esta información. Y para eso les vamos a presentar a nuestra querida Joja, que es nuestra amiga y es la representante del grupo Habitat Group y además es arquitecto. Y bueno, es un placer siempre tenerte aquí, Joja. Bienvenida. Cuéntanos un poquito de quién es Habitat Group, por favor. Ale, muchas gracias, Lizeth, Ricky. Muchísimas gracias por la invitación. Y eso que ustedes acaban de decir, Lisa, es súper importante porque siempre tenemos inversionistas que piensan que con hacer una inversión aquí en Estados Unidos ya tienen o pueden obtener algún estatus migratorio y sabemos, porque conocemos el mercado, que no funciona así. Entonces, traer este tipo de información a los inversionistas como conocimiento para que ellos tengan eso y estén atentos a esos pasos que tienen que dar es maravilloso y por eso los felicito también. La empresa a la que yo represento se llama Habitat Group, es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario en Miami, pero nosotros nos enfocamos especialmente en el área de Brickell, que como ustedes saben es el segundo distrito financiero más importante de los Estados Unidos al día de hoy. ¿Okay? Es una empresa que ha construido más de 15 proyectos, con muchos proyectos actualmente en el mercado y pioneros, ojo esto, pioneros siempre innovando y sacando nuevos productos al mercado, pero pioneros de las rentas cortas en el área de Brickell. Nuestro proyecto Smart Brickell, que de hecho es el proyecto calificado por el gobierno para ofrecer los cupos de EB5 a los inversionistas extranjeros que ya les vamos a estar explicando. Entonces, una empresa con muchísimos años de experiencia, con 4 proyectos en este momento en el mercado, uno de ellos, 2 de ellos ya completamente vendidos, uno en construcción, otro próximo a iniciar construcción y 2 en preconstrucción. Excelente, Johan. A mí me encantan los proyectos de Habitat Group. La verdad que, bueno, uno es más bello que el otro y excelentemente ubicados, que realmente, los tres que tengo ahorita en mente, que sé que están en preconstrucción ahorita, están excelentemente ubicados para todos nuestros clientes. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el programa EB5. ¿Qué es exactamente el programa EB5 y cuál es su propósito? Claro que sí, mira, EB5 no es algo que nos inventamos, no es algo que se inventó Habitat Group. EB5 es algo creado por el mismo gobierno americano con el fin de generar empleos en Estados Unidos. O sea, en un momento en el que la economía de Estados Unidos estuvo un poquito quieta, el gobierno americano lo que hizo fue atraer inversionistas extranjeros a los Estados Unidos. Ese dinero de los inversionistas lo ponen en un proyecto calificado por el gobierno y generan empleo de ese modo. Y a cambio de eso, el gobierno americano le da la residencia permanente al inversionista y su familia. En eso se basa la EB5. Tema clave, generación de empleos. Excelente. Te queremos preguntar qué tipo de personas o familias pueden aplicar a este programa. Inversionistas extranjeros, cualquier inversionista extranjero que quiera venir a residir a los Estados Unidos legalmente. Y cuando yo te hablo de familia, por ejemplo, es porque cubra el núcleo familiar. Te hablo de inversionistas, cónyuges que estén legalmente casados e hijos menores de 21 años que se encuentren solteros. Ese es el núcleo familiar de la EB5. Ok, excelente. Joana, nosotros una vez, mi esposa y yo, estuvimos visitándote con un cliente nuestro ecuatoriano y pudimos ver toda la presentación que Habitat tenía sobre sobre el programa de EB5, ¿no? Y dijiste varias cosas que yo me llevé.
cosas que hacen, o características que hacen de el programa de EB5 con ustedes diferente Ujú. a otros programas EB5. Hablaste del monto mínimo de inversión y de otras cosas. ¿Cuáles serían esas características en el monto mínimo de inversión y pues quizás alguna otra que hace a ustedes que ofrecer el programa EB5 distinto a otros proyectos? Ok, mira, en cuanto a los montos de inversión no nos diferencia de otros proyectos, por así decirlo. El monto de inversión está establecido por el gobierno americano, no por nosotros como proyecto como tal. El gobierno, al ser esto un programa basado en la generación de empleos, establece dos zonas para esa generación de empleos. Una, que son las TEA, que son las Target Employment Areas, son las áreas donde más se necesita esa generación de empleos. ¿Por qué se necesita la generación de empleos? Porque son áreas con menos movimiento económico, ¿ok? Entonces, en esas áreas, el gobierno, con el fin de moverlas mucho más y de ayudarles, obviamente, de incentivar esas áreas, dice, la inversión es de $800,000 para EB5. Las otras áreas donde está ubicado nuestro proyecto, que es el área de Brickell, como les digo, segundo distrito financiero más importante de los Estados Unidos, el gobierno dice, no necesita tanto empleo, sin embargo, queremos mover la economía, queremos seguir moviendo la economía, les permitimos hacer EB5 con una inversión de $1,050,000. Entonces, estos son los dos montos únicos establecidos por el gobierno americano para la EB5. Ahora, en cuanto a qué nos diferencia con otros proyectos que están ofreciendo EB5, muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Número uno, que nuestro proyecto Smart Brickell es un proyecto que ya se encuentra en construcción. Smart Brickell tiene 3 torres. De las torres 1 ya se construyó, ya se le entregó a los inversionistas en octubre de 2023. En noviembre de 2023 nosotros iniciamos la operación de esa torre. Hemos tenido más del 95% de ocupación en la torre. O sea, muy bueno, la verdad. La torre 2 está en construcción y la torre 3 inició construcción también. Al nosotros ya estar en construcción, quiere decir que nosotros ya hemos venido generando los empleos que exige el gobierno para darle la residencia al inversionista y a su familia. Para que sepas que la ley de B5 dice que se deben generar 10 empleos por núcleo familiar. Nosotros estamos generando más de 20 empleos por núcleo familiar, entonces estamos bastante avanzados en ese proceso. Eso es uno de los, para mí, de los factores diferenciadores principales con otros proyectos que están ofreciendo EB5. Además de otros incentivos que si quieres los mencionamos ya al final también para que las personas lo vean. Claro que sí, Joha. Y en cuanto a alguna limitación de nacionalidad, porque por ejemplo, yo sé que por ejemplo, las visas E2, por ejemplo, es una Ujú. visa, es un programa de visas que hay ciertos países que no califican. En el Sí. caso de EB5, Ujú. ¿tenemos algún tipo de restricción? No tenemos algún tipo de restricción en este momento. Hay unos países que sí tardan menos, para que sepan. Son 10,000 EB5 las que se emiten anualmente a nivel mundial y hay países que tienen la mayor cantidad de solicitudes de EB5, por ejemplo, China. China tiene el 60% de solicitudes de EB5. Entonces, ¿qué Wow. pasa con esos procesos para los chinos? Se tardan más tiempo. ¿Ok? Porque tienen más cosas que verificar o más solicitudes para verificar. Pero que existan restricciones, no tenemos restricciones en Sí. este momento para EB5. Incluso, y me imagino que lo preguntas por nuestros compatriotas venezolanos que desafortunadamente sufren mucho la parte de inmigración. No, yo tengo inversionistas venezolanos en este momento en proceso de EB5 y no tienen ninguna limitante. Excelente. Qué buena noticia. Yo, además del dinero, ¿qué otros requisitos debe cumplir un aplicante? Bueno, súper importante, obviamente, el dinero, tener $1,050,000 para la inversión, pero súper importante, más allá de tenerlo, es poder demostrarle al gobierno americano la procedencia legal de ese $1,050,000. Puede ser que Ok. fue un crédito, que fue un préstamo que le dio el papá al hijo, que le dio la esposa, o sea, un préstamo puede ser, herencia puede ser, producto de su trabajo puede ser. Entonces, pero hay que demostrarle con la documentación necesaria al gobierno la procedencia legal de ese $1,050,000. Excelente. Importante también no tener antecedentes penales y no tener infracciones migratorias. ¿Ok? O sea, que entró ilegal aquí a los Estados Unidos, lo siento, pues no, no se puede.
Entonces, no tener antecedentes penales y no tener infracciones migratorias. Esos son como los requisitos básicos de la EB5. Pero también es súper importante y es algo, cuando a mí me llega un inversionista que quiere EB5, yo lo primero que le digo es, ¿quieres venir a vivir a los Estados Unidos? Porque hay personas que ustedes no lo crean, quieren tener la green card, pero no quieren venir a vivir a los Estados Unidos. Entonces yo digo, ¿para qué la quieres? ¿Sí me entiendes? O sea, no, porque no quiero tener problemas en el aeropuerto. Mira, ve, hay otros modos, pero cuando tú tienes la green card, tú debes vivir en los Tienes que Estados Unidos vivir. al menos 6 meses al año. Los 6 meses no tienen que ser consecutivos, pero tienes que vivir al menos 6 meses al año. Entonces, Ok, muy eh, importante esa acotación. y No es entonces, tener una green card por tenerla, sino porque la vas a utilizar. exactamente, sí, porque si no te Correcto, la van a quitar y pues ¿para qué hiciste la inversión? correcto. Ok, excelente. Sí, hay de todo tipo de inversionistas De todo se ve en la viña del Señor. y aquí en Miami mucho más, con todas las nacionalidades latinoamericanas y bueno, mundiales, ¿no? Sí, Estamos viendo la así. semana pasada las estadísticas de inversión de las nacionalidades y nos sorprendió ver a los chinos, a los canadienses, a los mexicanos ahí entre las primeras. Pero vamos a suponer que uno de esos inversionistas o algún inversionista que quiera que escuche este webinar y diga, yo quiero aplicar. ¿Cuáles serían los pasos que esa persona debiera dar como para poder aplicar a este programa? Mira, Ricky, te voy a decir algo por experiencia. Un inversionista de B5 por lo general una persona culta en inversiones, ¿ok? Es una persona con mucho conocimiento del mercado y que quiere investigar el mercado antes de centrarse en un proyecto. Entonces, vaya e investigue todos los proyectos que existen. Venga a donde nosotros, yo le voy a presentar. Y hay algo que también he aprendido, que todos los casos son completamente diferentes, o sea, tanto en la parte migratoria como en la parte de inversión. Entonces nos sentamos, verificamos su caso, yo le explico todo lo relacionado al proyecto. Si me dice, yo quiero continuar, ¿cómo hacemos? El primer paso es firmar un reservation agreement con nosotros como empresa, porque desafortunadamente no tenemos cupos ilimitados. El gobierno establece unos cupos para cada proyecto. ¿Ok? A nosotros en este momento solo nos quedan 5 cupos disponibles de EBC. ¿Ok? Entonces, firma el reservation agreement para reservar su cupo y deposita $50,000 en un escrow account. Es decir, en nuestros países latinoamericanos le conocen como fiducia o fideicomiso, ¿cierto? Entonces, deposita esos $50,000 en el fideicomiso y comienza a trabajar con el abogado de inmigración porque va a necesitar un abogado de inmigración. La recomendación que yo le hago es que sea especializado en EB5. Comienza a trabajar a buscar la documentación necesaria para presentar y demostrar la procedencia legal de ese dinero ante USCIS y a llenar las formas migratorias, ¿ok? Cuando esté esa documentación lista, traducida al inglés y todo, deposita el millón restante en el escrow, ¿ok? Y ahí, en ese caso, con el 1,050,000 y todos los papeles, se presenta el caso ante inmigración. Y ahí arranca todo el proceso migratorio ya. Entonces, esos son como los pasos para hacer todo. Súper importante decirle a los inversionistas que el proceso se puede hacer desde sus países como un proceso consular o se puede hacer desde los Estados Unidos también si se hace aquí, porque tenemos inversionistas, por ejemplo, que están estudiando aquí. Tengo varios en este momento que hicieron sus carreras aquí y quieren quedarse a vivir acá. Entonces quieren pasar de la visa de estudiante al proceso de EB5. Entonces aquí se pide un ajuste de estatus y se les pide un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Los tiempos siempre cuando me preguntan, Johanny, ¿cuánto demora eso? Siempre van a depender de inmigración los tiempos, pero los inversionistas actuales que tenemos, el permiso de viaje y el permiso de trabajo aproximadamente les ha llegado entre 3, 4, 5 meses. Entonces se están moviendo súper rápido, la verdad, los tiempos. Ellos Ahora, necesitan tener una cuenta bancaria aquí, Joana. ¿cómo? Perdón. Necesitan tener una cuenta No bancaria. es necesario. Ok. No, no es necesario. No tiene nada que ver con el proceso tener una cuenta o no tener una cuenta bancaria acá. ¿Ok? Y eso va relacionado, Ricky, con el proceso de trazabilidad de fondos, o sea, los movimientos que el dinero del 1,050,000 ha tenido desde que se crearon hasta cómo llegaron acá. Pero eso es algo que el abogado de inmigración, y por eso me gusta que sea un abogado de inmigración especializado en EB5, los va a asesorar muchísimo mejor.
cuál es el movimiento correcto para poder demostrarle todo al gobierno americano. Ok, excelente. Johan, y, o sea, tú me estás diciendo que son de 5 a 7 meses desde el momento que la persona aplica hasta que le sale la residencia. No, no es lo que te estoy diciendo. Ok, cuéntanos exacto. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo se tardaría todo el proceso hasta que tienes la ¿Cuándo? residencia en mano? Acuérdate que hay dos formas de hacer el proceso, el consular que se hace desde su país y el que se hace desde aquí. Si tú Ujú. digamos que el tiempo para la green card más o menos es el mismo en ambos casos. Ok, 2 años, 2 años y medio, siempre depende de inmigración esos tiempos. ok. Pero si tú haces el caso estando aquí, vas a hacer un ajuste de estatus también y vas a pedir un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Ese permiso de trabajo y ese Mm. permiso de viaje es el que tarda más o Oh, menos ok, 4 o 5 meses para llegar. ok, perfecto. Entonces el Muy proceso claro. general desde la aplicación hasta que obtienes la green card son 2 años 2 años, aproximadamente. 2 años y medio. exactamente. Excelente. Ok. Ujú. Bueno, me encanta que la gente pueda saber que tienen estas opciones. Y a la misma vez quisiéramos informar a nuestros amigos, clientes, las personas que nos ven acá, qué riesgos ellos deben tener en cuenta antes de entrar dentro de este programa. Mira, la inversión de AB5, como cualquier inversión, es una inversión de riesgo. O sea, la palabra inversión tiene que estar asociada al riesgo. O sea, ¿sí me entiendes? Porque así se mueve el mercado y así funcionan las inversiones. ¿Cuál es el buen deber del inversionista? ¿Cuál es el buen deber de todos los que estamos en estos procesos? Reducir los riesgos al máximo. ¿Cuáles son los riesgos? Si nos vamos al enfoque de por qué es el programa de B5, por la generación de empleos. Entonces, ¿cuál puede ser el riesgo en ese caso de la parte migratoria? Que los empleos no se generen, ¿cierto? Entonces, por eso es importante encontrar un proyecto que ya tú veas el proyecto. Un proyecto que ya se está construyendo, quiere decir que ya se están generando los empleos que ya se generaron en nuestro caso y se siguen generando. Entonces, ese es el modo de reducir esos riesgos respecto a la parte migratoria. ¿Cuál pueden ser los otros riesgos que existan que de pronto no se le devuelva el dinero de la EB5, ¿cierto? Porque hay algo que no hemos tocado aquí, y es que la inversión de EB5 de $1.050.000 es una inversión que se devuelve al inversionista. O sea, no es que tú vas a invertir, primero que todo, no estás comprando una propiedad. Tú estás invirtiendo en el proyecto, en la construcción del proyecto, para de ese modo generar los empleos que te exige el gobierno americano para darte la residencia permanente americana, ¿cierto? Ujú. Ok, para ponerlo en un lenguaje muy coloquial para nuestra gente, básicamente es una persona que le está haciendo un préstamo a un constructor que ese constructor lo va a usar como parte para construir su proyecto y eso el gobierno le otorga un beneficio por ese constructor, por ese inversionista haber ayudado a la construcción para otorgarle este programa. ¿Y cuánto reciben de vuelta y en cuánto tiempo? Ok, En lo ideal. en nuestro caso el dinero se devuelve completamente a los 4 años, pero además se le paga un interés anual del 4% al inversionista. Año Ok. cumplido. Y como les digo, pueden ir al mercado, revisar los otros proyectos y ahí es una de las diferencias que tenemos nosotros con los otros proyectos. Los otros proyectos te están dando el 0.25% anual, 0.5% anual, 1% anual y estamos nosotros dando el 4% de interés anual. O sea que básicamente podría ser que si esta persona tuviese ese dinero en un banco, estaría ganando más al prestárselo a ustedes. Y ganando la Esa, residencia y permanente. además ganando la Que si residencia, te lo cual lo soy, hace. que si te soy honesta, Ale, es el principal propósito de esto. O sea, un inversionista que viene a nosotros es de verdad porque quiere la residencia permanente americana, porque en realidad existen otro tipo de inversiones que te pueden dar más Claro, del 4%. O sea, Claro, nosotros estamos claro. en este negocio y lo sabemos. exacto. Ok. Pero esto es algo que la gente busca por sus papeles. Joha, dentro del riesgo, una duda que nosotros quisiéramos también aclarar es, en tu experiencia, en la experiencia que has tenido, ¿qué cosas has visto tú que hagan que esto no funcione para alguien que haya invertido, que haya hecho que no le haya funcionado, no le haya salido su residencia, aparte de las cosas que ya nombraste, de que los dineros vengan de procedencias obviamente legales y que la persona no haya incurrido en ningún problema migratorio con el mismo país, etcétera? ¿Hay algo más que la persona misma puede decir, yo no califico para esto o yo sí califico para esto? Ale, mira,
¿Cómo se reducen los riesgos ahí en esa cosa? Yo no lo he visto, te voy a decir por qué. Porque el primer encuentro que el inversionista va a tener antes de USCIS es con un abogado de inmigración con experiencia en EB5. Entonces, el mismo abogado te va a decir a ti como inversionista, mira, tu caso sí es un caso fuerte para EB5, tu caso no es un caso fuerte para EB5, no vamos ni siquiera a presentar. Ok, ¿Ok? Entonces, ese es el modo. Ahora, si el inversionista, por ejemplo, ha puesto el dinero en el escrow account y el abogado le dice, tu caso no es un caso fuerte para el, no se preocupe, el dinero, el mismo escrow se va a encargar de devolverle el dinero sin penalidad ni nada. ¿Ok? ok, Excelente. excelente, Ana, muchas tengo gracias. como dos preguntas en una. Sí, cuéntame. Aunque tú dijiste que el objetivo del programa principal era la generación de empleo, Ujú. eh, ¿has tenido inversionistas que, aparte de entrar estar interesados en el programa, han querido comprar unidades? ¿Y cuál sería el beneficio, ¿no? De dado que tienes un inversionista que quiere por el programa B5, pero también invierte En unidades? propiedades. Y si hay algún tipo de costos o gastos de fees legales, administrativos envueltos, porque creo que en aquella presentación había algo muy particular en ustedes, en los gastos de abogados, pero quiero que tú lo menciones. Claro que sí. Nosotros los incentivos de los que les estaba hablando anteriormente, que nos diferencian también de otros productos de EB5 es número uno. La mayoría de productos te cobran un admin fee, de proyectos te cobran un admin fee. Ese admin fee va entre 60.000, 70.000 o 100.000 dólares. Ese dinero sale del bolsillo del inversionista y no se le devuelve al bolsillo del inversionista. Nosotros no estamos cobrando ese admin fee, así que de entrada ya se están ahorrando entre 60.000 y 100.000 dólares. El otro inversionista, el otro incentivo, perdón, es que ya saben que van a necesitar un abogado de inmigración especializado en EB5. Más o menos te cobran entre 20.000 y 40.000 dólares por un caso de estos. Nosotros estamos cubriendo en este momento los honorarios del abogado de inmigración con una firma de inmigración muy reconocida aquí para el tema de EB5 que se llama Carrasquillo Law. Entonces, si los inversionistas desean hacerlo con esa firma, nosotros cubrimos esos honorarios. Si no, pueden escoger el abogado de inmigración que ellos deseen. ¿Ok? Entonces, tenemos esos dos beneficios adicionales para nuestros inversionistas. Y si el inversionista quiere comprar una unidad, También tenemos la opción. Un inversionista de B5 para nosotros es alguien ya de la familia de Habitat Group, por lo tanto va a tener beneficios especiales en caso tal que quiera comprar en cualquiera de nuestros proyectos actuales de preconstrucción. Si tú, Ricky, eres un inversionista normal que solo viene por preconstrucción, tú vas a necesitar entre el 40 y el 50% de down payment diferido en diferentes pagos para iniciar para comprar una de nuestras propiedades. Pero si eres un inversionista de B5, tú lo que vas a necesitar ahora mismo es el 20% y en un año un 10% adicional. El 70% lo puedes pagar cuando te devolvamos el dinero de B5. Pero quiero ser muy clara en esto. Son transacciones independientes. No tienen la obligación de comprar una propiedad para hacer el tema de EB5 con nosotros. Son transacciones independientes, son transacciones separadas. Es en caso tal que quieran aumentar obviamente la rentabilidad. Porque además nosotros como empresa, ustedes lo saben perfectamente porque conocen nuestros productos, tenemos algo que se llama leaseback garantizado, ¿cierto? Es una renta garantizada que nosotros tenemos con los inversionistas. Digamos que el ICET compra una de nuestras propiedades, nos la renta a nosotros mismos y nosotros les pagamos al ICET el 10% anual por la renta de esa unidad. ¿Ok? Entonces, eso también aplica para el tema de B5. Entonces, aunque el inversionista de B5 solamente ha pagado el 30% del valor de la unidad, cuando esa unidad esté lista, ya puede comenzar a recibir el 10% de renta por la unidad. ¿por cuánto tiempo? John? Pues hasta que se le devuelva el dinero a los 4 años y ya pague el 70% restante. Pero el contrato de lease es un Interesante, contrato por 2 años con opción de renovación. Ujú. qué bueno. Excelente. Bueno, definitivamente Smart Brickle es una excelente opción, tanto segura y confiable para que las personas puedan tanto invertir su dinero en un producto que sea realmente eh, sólido. Realmente me parece que es un proyecto que lo tiene todo para la rentabilidad, la plusvalía y adicionalmente con el beneficio, por supuesto, de obtener tu green card. No sé si tengan alguna otra pregunta, Ale y Ricky, que quede pendiente.
En Sí, este momento no me viene ninguna pregunta a la mente porque ella las ha ido contestando. Era la libertad de que la persona venga con su abogado. Si ellos proponían los abogados, ya eso está contestado y me parece además excelente que haya la libertad, pero también que haya la persona recomendada, que tengamos las dos opciones. Eso me encanta. yo tengo una, pero a ver, si un inversionista, estamos hablando de 1.050.000, claro, 1.050.000 para algunas personas es mucho, para otros es poco, pero ¿habría algún tipo de garantía? O sea, o cuál, mejor, ¿cuál ha sido el porciento que tú has visto en todo este tiempo trabajando con el programa EB5 de que cuando ya un cliente entra en la parte legal, inmigración responda positivo o responda negativo? Mira, yo no he visto hasta ahora ningún negativo, ¿ok? Lo que entiendo por experiencia de abogados y de todo esto es que lo máximo que pasa cuando se llegan a esos puntos es que inmigración te pida documentación adicional. ¿Ya? Que te faltó algún papel o algo y ellos no tienen claro, te piden la documentación adicional, pero por lo general los casos van lo suficientemente robustos como para que no pase eso. Por eso, precisamente, pasa antes con el abogado de inmigración para que ellos puedan revisarlo y con su experiencia definan esta documentación es lo que se necesita para que ellos te aprueben. Ahora, sobre garantías, que estabas hablando de la palabra garantías, uno tiene que ser súper cuidadoso con eso. Porque al igual que cuando ustedes van a sacar una visa de turismo, a ti nadie te puede garantizar que te van a dar la visa de turismo. De igual modo, nadie te puede garantizar que te van a dar la residencia permanente americana porque eso depende específicamente del oficial de inmigración a quien le toque tu caso. Y ese Correcto, ejemplo es a me parece discreción del bacano. funcionario, 100%. Joha, ok, entonces en ese caso la persona ha tenido su dinero en escro y si es un tema de que no procede, la persona recupera su dinero que puso en escro completamente sin ningún problema. Es correcto, sin Ok, y esto penalidad. más que una pregunta es como reafirmar en esto porque a veces que como es algo como tan complejo, queda claro que con una sola persona del grupo familiar que haga la inversión, no es que todas las personas bajo el grupo tienen que hacer la inversión, va a entrar el cónyuge y los hijos menores de 21 años dentro de esta residencia, ¿correcto? Correcto. Inversionista, cónyuge e hijos menores de 21 años que se encuentren solteros por $1.050.000. Y una preguntita, yo no sé si esto entra dentro del campo legal o no, pero si la persona, por ejemplo, hace hace con ustedes la inversión o la reserva hoy y sus hijos hoy en día tienen 20 años que están para cumplir y esto es un proceso que va a durar 4 años, ¿cómo queda? La edad se congela, ¿ok? Una vez Ok. se somete el caso ante inmigración, la edad queda congelada. Entonces, lo importante en esto es que si va a cumplir 21 años en 6 meses, sometamos ya. Ok. Excelente pregunta, Ale. Me encantó esa Súper pregunta porque pregunta. no tenía idea de que eso funcionaba así, que se congela el momento, No al pasa momento en de la todos los aplicación. casos, hay unos casos que no funciona así. Entonces, en el de EB5 sí funciona así, que la edad se congela en el momento de sometimiento de la documentación. Perfecto, Excelente. Joha. Y para finalizar, ¿qué consejo le darías a quienes están considerando esta opción, ¿no? Este camino hacia la residencia de los Estados Unidos? Lo primero es, obviamente, revisen su billetera. Número dos, siéntense con su familia, porque es una decisión de familia, o sea, es un cambio de vida que van a tener de venir a vivir a los Estados Unidos, entonces es una decisión familiar que tienen que analizar antes de tomar el paso. Entonces, una vez ya hayan tomado el paso, vengan al mejor proyecto que es una adulto. Bueno, así es. Excelente. Así que si estás pensando venir a vivir aquí a los Estados Unidos, el programa de B5 definitivamente puede ser una excelente solución para ti, porque es una inversión inmobiliaria que además está en una de las industrias más seguras de lo que es el mercado, ¿verdad? Que son los bienes raíces. Y además estamos en la ciudad, yo diría que la mejor ciudad para invertir en este momento en los Estados Unidos es la de mayor crecimiento. Y bueno, por supuesto, tienes la gran ventaja de poder optar por una residencia permanente para ti y tu grupo familiar. Así que si estás listo para explorar si efectivamente EB5 es la solución para ti, bueno, contáctanos. Vamos a dejar nuestros contactos aquí abajo en este video. Y bueno, con muchísimo gusto vamos a estar, nuestro equipo y nuestros aliados como Yoja, vamos a estar guiándote en el paso a paso
para darte la confianza, la estrategia y el respaldo en tu idioma. Así que bueno, sin más, me despido. Muchísimas gracias, Joha, por acompañarnos el día de hoy. Igualmente, Ricky y Ale, por siempre estar aquí conmigo. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche. muchísimas gracias.